Welcome po sa Alam na Dis. Ito po ang topic natin ngayon. Ito ang La Campanera. Dati isa ito sa pinaka-mapanganib na lugar, sa pinaka-mapanganib na lungsod, sa isa sa pinaka-mapanganib na bansa sa mundo, El Salvador. Matagal nang kilala ang El Salvador bilang murder capital ng mundo. Noong 2015, mas mataas pa ang bilang ng pagpatay sa El Salvador kaysa sa anumang bansa sa mundo. Mahigit 20 beses na mas mataas kaysa sa US. Pero ngayon, ang La Campanera ay tila isang ligtas na lugar dahil sa malaking presensya ng pulisya. En apenas 3 años le hemos cumplido el sueño al país de pasar de ser el país de los países más peligrosos del mundo a ser uno de los países más seguros de la región. Bumagsak sa pinakamababang antas ngayong siglo ang gang-related murders sa El Salvador. At halos lahat ng tao ay iniuugnay ito sa isang tao, si Nayib Bukele, ang Pangulo ng El Salvador. Simula nang maupo siya sa pwesto, ang kanyang mga taktika ay humantong sa pag-aresto ng 75,000 katao. Ya no somos los maras o las maras o los grupos delincuenciales o el país de los muertos, sino que ahora somos El Salvador, este país que ha logrado un milagro total. At patuloy pang nadaragdagan, mahal na mahal siya ng karamihan sa mga mamamayan. Umabot pa sa 72% ang approval rating niya. Dahil dito maraming Latin American Creo que leaders ya ang está naiingit generando at mucha sumusubok esperanza. gayahin ng kanyang Cualquier mga pulisya. estado tiene capacidad de derrotar al crimen organizado, que es el principal enemigo de millones de latinoamericanos. Pero para sa iba, may kapalit ang himalang ito. Kalayaan. Hay una captura masiva de pandilleros y presuntos pandilleros y hay luego un intercambio, digamos, de esas capturas a partir de la entrega de las libertades. Antes le teníamos a las pandillas, pero ahora le tememos a la autoridad y eso no tendría que ser. A la autoridad se le tiene que tener respeto, no miedo. Ang kinabukasan ng El Salvador at ng buong Latin America ay nasa isang delikadong punto ng kasaysayan. Kailangan bang isakripisyo ang kalayaan kapalit ng seguridad? Noong 2019, nanalo si Bukele sa eleksyon bilang Pangulo na nagtapos sa dekada-dekadang pamamayani ng dalawang partidong politikal. Y sí, habrá momentos duros, habrá momentos difíciles, pero tomaremos esas decisiones con valentía. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga. Hindi siya kabilang sa nabahiran ng korupsyon tulad ng mga naunang administrasyon. 3 sa kanyang mga naunang hinalinhan ay naaresto o kinasuhan. Nosotros somos pragmáticos. Solo hacemos 2 distinciones: quién es buen ciudadano y quién es mal ciudadano. Y el buen ciudadano debe recibir la protección del Estado y el mal ciudadano que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Pagkatapos, isang katakot-takot na katapusan ng linggo ang nagbago sa lahat. Y en marzo del año pasado tuvimos algo que nunca habíamos vivido. Mula Marso 24 hanggang 27, 2022, 87 katao ang pinatay Querían sa El demostrarle al Salvador. presidente Nayib Bukele que ellos tenían el control. Nosotros decidimos que ya había llegado, que ya no podíamos seguir más. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Con ese fin de semana fatídico del 25-26 es que el presidente Nayib Bukele, reunidos con su gabinete de seguridad el 26, se toma la decisión más difícil. Algunos le han llamado plan contraterritorial, otros le llaman plan de estado de excepción, otros le llaman simplemente plan Bukele. Plan Bukele, ang sagot ng gobyerno, isang 30 araw na state of emergency
na na-extend na ng 22 beses at patuloy pang tumatagal. Nasuspinde ang iba't ibang karapatang pantao mula sa kalayaan sa pagtitipon at pakikisalamuha. Y te lo digo yo como jefe de fracción, que estoy seguro que vamos a tener los votos de todos mis compañeros el tiempo que sea necesario y todas las veces que el presidente Nayib Bukele lo solicite. A la fecha creo que el dato oficial es alrededor de 70,000 detenidos. Vimos que construir la cárcel más grande de América Latina Itinayo rin ang isang bagong kulungan na may kapasidad na 40,000 bilanggo. Sa bawat selda, 100 preso ang nakakasiksikan. Muchos países de Latinoamérica están pasando por ese tipo de situaciones. Lahat ng ito ay ipinagmamalaki sa opisyal na Twitter account ni Bukele. Entonces, para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita. Alguna gente dice que eso es un exceso. Yo lo que creo que era exceso era la cantidad de muertos. Para mí era un exceso la cantidad de niñas violadas en El Salvador todos los días. Para mí era un exceso todos los negocios que tenían que pagar extorsión. Para mí esos eran los excesos. Maraming bansa ang tumitingin dito bilang modelo. Sa Ecuador, hindi lang nila ginagaya ang estilo ni Bukele. Un tatuaje muy común entre las pandillas es ponerse 3 puntos aquí. Uno es la cárcel, otro es el hospital y la última es la muerte. No se tatúan 4. No se tatúan la rehabilitación. Pero hindi lahat ng taga El Salvador ay sang-ayon sa kanya. Ang iba ay hindi lang mga kritiko, kundi mga biktima mismo. Ella es mi hija, Carla Michelle Mejía, está detenida desde hace 19 meses a causa del régimen. Y es allí donde me toca que luchar para demostrar la inocencia de mi hija. Lo que les digo es que siempre el régimen ha servido para que la gente se aproveche de la gente más vulnerable. Si Mejía halimbawa ay nawalan ng anak na babae na inaresto ng Estado dahil sa umano'y pagkakasangkot sa isang gang. Matagal na niyang sinusubukang hanapin at ilabas ito sa kulungan. Usted va a los juzgados, no pueden dar la información si no va su abogado. Va a la Procuraduría de Derechos Humanos, no es competencia de la Procuraduría dar esa información. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? A que nos den una información. A veces decimos, ¿estará vivo o estará muerto? Al tiempo que lleva el régimen, de tantos fallecidos que han habido, no se han pronunciado pero ni por tan solo un fallecido del régimen. Ngunit inabot siya ng maraming buwan bago lang malaman kung nasaan ito. Hindi niya ito nakita o nakausap mula nang hulihin. Hindi siya nag-iisa. Dahil dito, nabuo ang mga organisasyong gaya ng MOVIR upang ipaglaban ang mga biktima ng crackdown. Bien complicado es cuando llega el cadáver y militarizan el lugar de la vela. Entonces allí hay algo que esconder. No quieren que se sepan qué es lo que pasó. No han sido muertes, han sido asesinatos dentro de las cárceles, o sea, asesinatos del Estado. Y estamos muy claros de toda la batería que se viene ahora en tiempo de elecciones con el tema de encarcelamiento injusto, que muertes en los penales, sin fuente oficial, sino que de las mismas ONGs. ¿Y cuáles son entonces los números oficiales de muertos en los penales, senadores? Mira, es que no lo puedes decir de esa manera. En todas las cárceles alrededor del mundo se mueren prisioneros por temas de enfermedad, por temas de... Hay un sinfín, ¿ya? Que es lo que tenemos que evitar. Que una o alguna de esa muerte sea por manos de servidores públicos. No te puedo dar un número. Darte un número sería alimentar a estos pordioseros de la sangre de muchos ciudadanos del planeta. Pero también dar un número daría transparencia. No, eso no es transparencia. Eso es alimentar a estos mendigos. Por eso nace MOVIR, para apoyar a la gente más desprotegida. Porque los familiares de las víctimas detenidas no hallaban una solución
ni una luz que las iluminara a dónde ir. No estamos defendiendo delincuentes. Vamos a defender toda aquella persona que también sepamos y demostremos de que son inocentes. Ahora, como Crisosal sí hemos recibido hasta 3,600 personas que han sido vulneradas en sus derechos. Sa isang ulat noong 2022, natuklasan nilang maraming preso ang namatay sa torture, pambubugbog, pagkakabulid o kawalan ng medical El hacinamiento na de los centros penitenciarios, aunado con la falta de condiciones mínimas de higiene, alimentación, acceso a medicamento, todas estas condiciones hacen que los centros penitenciarios básicamente se conviertan en unos centros de tortura sistemática de personas capturadas. Marami ang naniniwala na kahit bumaba ang bilang ng krimen, namumuhay pa rin ang mga salbadoran sa En cualquier takot. momento puede venir una persona, sobre todo agentes de seguridad del Estado, particularmente policías, a poder realizar alguna detención sobre la base de nada más su voluntad o las llamadas anónimas. La seguridad no debería de ser una moneda de cambio a cambio de las libertades constitucionales de las y los salvadoreños. At kahit bawal sa konstitusyon ng El Salvador ang muling pagtakbo bilang Pangulo, binigyan ng Supreme Court ng daan si Bukele para muling tumakbo sa 2024. Yo le digo, es que no vamos a ganar. Vamos con la ayuda de Dios a enterrar a Arena. Nag-lead pa siya sa pagkapangulo upang mangampanya. Ang tanong, makakayanan bang panatilihin ni Bukele ang kaligtasan sa El Salvador? Naturalmente, en materia de seguridad pública, tú no puedes celebrar ni quedarte de brazos cruzados por haber logrado algo que a la luz de todos era imposible. Ahorita que hemos resuelto el tema de la violencia, nuestra meta es resolver toda la infraestructura económica de El Salvador y convertirlo en un centro vital de la región. Nuestra gran apuesta es convertir a El Salvador en el Singapur de Centroamérica. Nang hindi sinasakripisyo ang karapatan ng kanyang mamamayan, o mas lalo lamang niyang itinutulak ang bansa sa kamay ng isang diktadura. Nuestro mayor temor es que el régimen de excepción sea utilizado con mayor frecuencia como un arma para poder acallar a las personas, que la dictadura empiece a ser más sexy, ¿no? Que la dictadura empiece a ser más cool, que sea justificación para poder solucionar un problema. Maraming salamat sa inyong panonood sa Alam na Dis. Huwag po nating kalimutan na panoorin ang ibang video na nasa screen. At huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin ang like, share at subscribe. Hanggang sa muli.